Grabación activada. Ok, bueno, pues en realidad vamos con la parte muy teórica del curso. Todavía no entramos a la parte pesada, que son los problemas. Estábamos hablando de las características de la materia, las perspectivas que tenemos de esta pues asignación y estábamos describiendo los estados de agregación. Habíamos hecho una definición básica de lo que era pues prácticamente mm, pues la definición de química, y la química pues va a estudiar las propiedades de la materia, tal como aparece ahí en su pantalla, pues literalmente la química lo que busca es describir cómo se va a comportar la materia. Entonces ya les había dicho que toda la materia es finita, es decir, si se crearon, un decir, 100.000 toneladas en el universo, son las 100.000 toneladas que van a existir. Se supone que no puede ser creada nuevamente, ni tampoco puede ser destruida. Por lo tanto, solo va a tener cambios pues físicos y cambios químicos. Y ahorita estamos precisamente explicando esta parte donde ocurren los cambios físicos, ¿sí? Hablando específicamente de la materia de nuestro planeta, entendemos que el agua, las rocas, los gases, el plasma, el magma y todo lo que existe en nuestro planeta siempre va a tener tres estados de agregación. Estos tres estados de agregación yo se los presenté en la clase pasada, empezando desde el más básico, que es el sólido. El sólido generalmente tiene sus moléculas super unidas, de tal forma que si tú pudieras verlo, se verían las bolitas así, super unidas, inclusive pegadas unas con otras, ¿sí? Ahí está. Sería como un cubito así súper pegado. ¿Por qué no? Como cuando el profe no sabe usar su mouse, digo su lápiz. ¿Está? Todas pegadas. Y traen, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nos están hackeando. Desde afuera ese sonido. A ver, déjame ver quién lo está produciendo. Ya lo vi. Ya se silenció. ¿Quién está jugando? ¿Se fijan? Hombre, así quieren pasar, chavos. Yo sí sé quién fue. Fue Princeso. Seguro que fue Princeso. Yo ni fui. Pero pues eres el que está más llamativo en mi chat, El, entonces, ni hablar. el que llamó la atención ahí. Sí, fue Princeso. Ok, entonces estamos en el estado sólido. Déjenme buscar una imagen, va a ser más fácil. Al total, voy a irme a la pizarra para ir describiendo cada uno de los estados. Porque sí es importante que veamos las características de cada uno. Entonces, el primero es el estado sólido. ¿Sí? Vamos a poner primero sus características así como que escritas. El sólido, ¿sí? Primero va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, adopta, perdón, tiene la forma definida, el sólido, porque está totalmente inmovible. Tiene forma definida. Esa es su primera característica. Forma definida. Tiene forma definida. Y luego tiene poca energía. No es nula, tiene poca energía. Sus moléculas están moléculas unidas, casi pegadas. Moléculas unidas. Y su energía es de vibración. Vibración. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver una imagen. Porque precisamente este tipo de, ¿cómo se llama? De características de los sólidos, precisamente vienen dados inclusive de su estructura química. Vamos a buscar un sólido. Miren, por aquí están los tres estados de la materia. Aquí está. Vean, este que tú ves aquí es el estado sólido. Y este precisamente tiene forma definida. ¿Por qué? Porque sus moléculas están bien unidas unas con otras, ¿sí? Y el estado líquido, pues obviamente está más separado, pero el estado sólido está así, tal cual. Y nos ponen, por ejemplo, una roca. La roca va a tener una forma definida. Tiene poca energía, es decir, las rocas, si tú las analizas, no se mueven solas.
porque sus moléculas están pegadas unas con otras. Es decir, una roca que está colocada en la superficie no va a rodar por sí sola, necesita la acción de una fuerza, ¿sí? Solamente, literal, cuando vayas al campo y ves una roca, está vibrando, aunque tú no lo puedas percibir, la roca estaría como temblando. ¿Alguien ha visto la serie de Flash? No, nadie. Changos, qué triste. Bueno, hay una, dicen que sí. Hay una parte en la serie donde este chavo que es Flash, el Barry Allen, aprende una situación para poder atravesar las paredes, que es la vibración. Aprendió a moverse tan rápido que sus moléculas vibran. Él está en estado sólido, por decirlo así. ¿Qué es lo que ocurre? Es un fenómeno físico que si se pudiera manipular, podría existir. Podrías hacer vibrar tus moléculas tan rápido que podrías atravesar la superficie de otro sólido, pero tendrías que supervibrar para que tus moléculas pudieran atravesar entre los pequeños espacios que están aquí, entre estos pequeños espacios, aquí, déjenme lo pongo con rojo, otras moléculas podrían atravesar. Sí, pero tendrías que hacer una super vibración. Entonces, literalmente el estado sólido siempre está vibrando. Solito, solito está vibrando. No hay una acción que lo detenga. Inclusive, no me acuerdo si ustedes les platiqué del cero absoluto. Los científicos en la actualidad están buscando encontrar el cero absoluto, es decir, un estado de la agregación de la materia donde ya no se muevan las moléculas. Si lo lograran, se rompería pues prácticamente las leyes de la física. ¿Por qué? Porque recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si lograran hacer eso, pues prácticamente podrían detener el movimiento de las moléculas. Y eso sí sería como, perdón, un gran descubrimiento, ¿sí? Eso sí sería un descubrimiento importante para la ciencia, pero en realidad hasta la fecha se sabe que los sólidos no se pueden mover o no se pueden dejar de vibrar como tal. Vamos a quitar esta, sí, y vamos a poner una más padre. Ahí está. Este es un sólido como tal. Entonces, recuerden, sus características tiene forma definida, poca energía y vibración. ¿Sale? Moléculas unidas con unas con otras. Este sería el estado sólido. El estado líquido, vamos a ponerlo acá abajo, que es el que sigue. Déjenme, pongo un color negro. Y arriba un poco más el micro. El estado líquido. Líquido. ¿Qué características tiene? Este sí va a adoptar la forma del recipiente que lo va a contener. La forma del recipiente. Tiene energía media de movimiento, por decirlo así. Y sus moléculas están ligeramente separadas. Ligeramente separadas. Separadas. ¿Sí? Están ligeramente separadas. Ese sería el estado líquido. Aquí podríamos decir, pues prácticamente que ese estado tiene una característica de movimiento ligero, ¿sí? ¿Por qué? Porque están media separadas sus moléculas. Déjenme les pongo una imagen. Líquido. A ver, vamos a ponerlo. Sería como tener una bolsa de canicas. No sé si alguien ha jugado con canicas. Miren, aquí está. Voy a poner esta imagen para que más o menos nos demos una idea. Sería como tener una bolsa de canicas, donde tus moléculas están amontonadas unas con otras, pero tienen la capacidad del movimiento. En la forma sólida, los enlaces están muy sólidos, porque no tienen energía, digamos que está como congelado. Mientras que en el líquido son moléculas separadas. Y al estar separadas, es decir, al no estar unidas por enlaces muy fuertes, tienen la capacidad de moverse. Por eso adoptan la forma del recipiente que los contiene. Serían así como un montón de canicas. Por ejemplo, si esta fuera una bolsa de canicas, la vacías al vaso y queda con la forma del vaso. Si la vaciaras a un recipiente como una pecera, quedaría con la forma de la pecera redonda, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, esas características son sumamente importantes. Y entonces aquí, al poderse mover, se dice que tienen energía media, ¿sí? Es una de las características que va a tener. Y finalmente nos vamos al estado gaseoso, al gas. El gas, pues literalmente es libre y va a adoptar también la forma del recipiente. Recipiente. Tiene alta energía y sus moléculas están separadas. Separadas. ¿Sí? Ese es un gas como tal. ¿Sí? Y generalmente los gases, pues son ejemplos de ellos, son el oxígeno, el nitrógeno, el argón, el gas butano que consumes en tu casa. ¿Sí? Déjenme buscar una imagen para que vean la separación de las moléculas. Gas, estado. Este mero. Así se vería un gas si lo pudiéramos percibir. Así se vería el estado gaseoso. ¿Sí? Vean cómo aquí sus moléculas literalmente están moviéndose unas contra otras y nada las puede detener. De hecho, hay otra propiedad en cada uno de estos. La propiedad es que este es incompresible. O sea, no se puede presionar, ya no lo puedes presionar más. Este sí es compresible. Y este también. De hecho, este es más compresible. ¿Sí? Entonces, estas características son de los tres estados de agregación. Sólidos, tienen forma definida, poca energía de vibración y moléculas unidas y no se pueden comprimir. Líquidos, adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Tienen energía media y están ligeramente separadas sus moléculas y se pueden mover. Son compresibles, es decir, los puedes comprimir. El gas es libre, adopta la forma de los recipientes también, tiene alta energía y sus moléculas están muy separadas y se pueden comprimir. Esas son las características de la materia. Y obviamente se puede manipular cada una de estas materias. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo es el gas que consumen en su casa? El gas butano. ¿Es líquido o sólido? ¿Alguien sabe? ¿A quién le preguntamos? Líquido, ¿no? ¿Es líquido, Jesús? ¿O cómo dijiste? ¿Líquido? ¿Sí sabes por qué es líquido? De hecho, suena medio raro decir que un gas es líquido. Porque se evapora, ¿no? No, bueno, sí tiene que ver. El gas en su estado natural, chicos, está expandido así, como está en la imagen. Sin embargo, hay un proceso que la industria utiliza para mejorar el almacenamiento del gas que nosotros tenemos en nuestra casa. Y es que le aumenta presión. O sea, lo mete al cilindro ese de 30 kilos. Es un decir, ¿no? Lo mete a ese cilindro de 30 kilos, pero en realidad ellos tienen cilindros más grandes. Y empiezan a meter presión, mucha, mucha, mucha presión. Y luego lo licúan, como con una licuadora literal. Lo empiezan a girar. Al licuarlo y al presionarlo, el gas se convierte en líquido. Pero, obviamente, va a tener una zona que se va a estar evaporando, que es la zona que nos permite a nosotros, pues prácticamente como individuos, utilizarlo en nuestras casas. De hecho, no sé si alguien lo ha hecho, pero cuando hace mucho, mucho, mucho frío, si le pones agua tibia al tanque, te va a marcar hasta dónde está el gas líquido. Eso significa si todavía tienes o se está acabando. Como el de los encendedores, más o menos. Nada más que el de los encendedores no es gas. Mucha gente piensa que es gas, pero no, el de los encendedores no es gas, es gasolina blanca. Ujú. Entonces, hoy aprendieron algo nuevo. Pues esas son las características de nuestros tres estados de agregación de la materia, mismos que estamos presentando aquí, ¿sí? Ya que entendimos estas características de los estados de agregación de la materia, pues entonces podemos entender que estos pueden cambiar de uno a otro.
Los sólidos se pueden hacer líquidos y a ese proceso se les llama solidificación. Pero cuando el líquido se vuelve sólido se llama fusión, ¿sí? O sea, del sólido a líquido, solidificación. Y líquido a sólido, fusión, ¿sale? Igual, el líquido, puede pasar a gas. Cuando pasa a gas se llama vaporización y cuando el gas pasa a líquido se llama condensación. El gas cuando pasa a plasma se dice que se ioniza y cuando pierde los iones se vuelve un gas, ¿sí? Ejemplos. Los, el ejemplo más claro del plasma es el Sol. El Sol tiene gases de helio en estado iónico. Si el helio pierde los estados iónicos, se convierte de plasma a gas. Entonces tenemos plasma de helio, que es el Sol, o tenemos gas de helio, que es ya su estado natural. ¿Sí? Es una característica de la materia. Entonces podemos prácticamente estar jugando entre cada uno de ellos. Inclusive hay un estado que es el del gas al sólido, que se llama, de gas a sólido se llama deposición y de sólido a gas se llama sublimación. ¿Sí? Esos son los estados de la materia. Entonces, yo sí les recomiendo, si tienen ahorita chance, tómenle un screenshot a esta imagen, porque seguramente en su examen van a venir qué significa de sólido a líquido, de líquido a sólido, de líquido a gas, de gas a líquido, de gas a plasma y de plasma a gas. Ese sí lo van a necesitar porque creo que la descripción de los estados es muy sencillo, pero ya saber cómo es cada una de las cosas de memoria, creo que todavía no lo dominan al 100%, ¿sí? Inclusive, un fenómeno que es muy interesante, a mí me gusta mucho, es cuando tienes una botella, ¿sí? Por ejemplo, una botella de cerveza, una botella de refresco. Cuando la sacas del refrigerador, no sé si se han fijado que literalmente se le forman gotitas de agua, ¿sí? Es porque se condensa. ¿Pero qué es lo que se condensa? Déjenme ver si les puedo poner una imagen para que la vean. Condensación de botella. Turururu, esta mera. Vamos a la pizarra. Este es un ejemplo de condensación. Seguramente a todos lo han notado. Que cuando sacas una cerveza del refrigerador, se le forman estas gotitas. Bueno, es un refresco. ¿Por qué se le forman? ¿Alguien sabe por qué se le forman estas gotitas? A ver, díganme. Esto es condensación. ¿Por qué se le forman? Es decir, pasa de gas a líquido. ¿Alguien sabe? ¿No? Bien sencillo. Alrededor de esta botella, bueno, la botella está en el refri. Y en el refri comúnmente no tiene estas gotas. Cuando la sacas al exterior, aquí hay vapor de agua. Este vapor de agua entra en contacto con la superficie sólida de la botella y esta superficie sólida está fría. Está fría. Entonces el frío de la botella hace que las gotas se condensen, como si fuera a llover, hagan de cuenta, ¿sí? Entonces el agua del vapor que está alrededor se deposita aquí, en la botella. Por eso es que las botellas sudan. Este es un fenómeno de condensación. O también ocurre mucho en las plantas. En las mañanas es una flor. En las mañanas, cuando te levantas y hace mucho frío, encuentras pequeñas gotas de agua en las flores. Esto es porque el agua en vapor en la mañana se enfría y empieza a depositarse en forma de lluvia, ¿sí? Entonces por eso ocurre esta situación. Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Déjenme ver si ya actualizaron la lista para pasarles asistencia. Achis, ¿dónde están? Ya se fueron. ¿Quién falta? Flores Hernández Moisés, Galván Tristán José Domingo, García Granados Jesús Iván, Hernández y Fuentes Juan Daniel,
Y falta Cari, según yo. Leigía, Juárez, Oscar, Manuel. A ver, déjenlos paso. ¿Y el princeso ya se fue? Uy, le vamos a poner falta al princeso. Tu. Imagínense que ya estén trabajando, voy a aprovechar ahorita que no está, que ya estén trabajando formalmente en una empresa y de repente se conecten y aparezca princeso. A ver, princeso, dinos en qué consiste tu proyecto. Vamos a ver. Ahorita te pongo en la lista de Cari, déjame la jalo de acá. Copiar. Estos son el grupo B. Grupo B. Grupo B. Y aquí está. ¡Charán! No, pero quiero que mantengas el formato de origen. Ahí está. Entonces, Cari, ahorita te pongo aquí en el 6 y de cualquier forma te actualizo. López. Juárez López. Karina. De cualquier forma, Karina, también diles a los de recursos humanos, bueno, a los de más bien, no de recursos humanos, de departamento escolar, que por qué no estás en la lista, capaz que no te han registrado el pago o algo y te vayan a decir algo. Entonces mejor acláralo de una vez con ellos, porque, bueno, yo aquí sí te puedo agregar, pero qué tal que ahí hay alguna situación rara. Entonces al rato yo le digo a la licenciada, ingeniera. Ingeniería química, química. Ya no faltó nadie, ¿verdad? A ver, estaba. Déjenles quito estas faltas. Estaba Moy, sí está. Déjenme aquí ver la lista directamente. Está Moy. Está José Domingo, ¿sí va? A ver, déjenme ver. José Domingo. Jesús Iván sí está. José Domingo también. Está Jesús Iván García. Jesús Iván no está. Ah, sí, ya te vi. Sí, sí, estoy por Daniel era el princeso, pero ya se fue, entonces le vamos a poner falta. Le dije Oscar Manuel. Oscar Manuel no está, ¿verdad? No. Oscar Manuel no está. La clase pasada no me acuerdo si fue. Creo que sí, si no le pregunto. Y Juárez López Cari. Aquí está. Entonces estas ya van a ser mis listas oficiales para ustedes. Y Princeso, pues se fue a media clase, entonces lo vamos a pausar por lo pronto, lo dijeron los chavos, lo vamos a cancelar. Perfecto, bien. Ya tenemos nuestra asistencia, entonces continuamos con nuestros procesos acá de material. Entonces, pues esta es la materia, ¿no? Sus características y demás. Miren, ahí está las características que les acabo de explicar de el estado líquido. También el estado líquido tiene menor cohesión, que es lo de los enlaces. Por eso es que son como canicas. Poseen libertad de energía de movimiento y pues obviamente energía cinética. Ojo, si a un líquido le aplicas calor, se va a convertir en vapor, por lo tanto aumenta la movilidad de sus moléculas. Por eso es que del estado líquido se puede pasar al estado gaseoso. Su volumen es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? Si tú pones una probeta graduada y pones 1 litro y luego lo pasas a un recipiente redondo y luego lo pasas a un recipiente cuadrado, siempre va a ser 1 litro. ¿Pueden fluir? Sí. Y les decía que literalmente se les puede aplicar un poco de presión, pero se les dice que son incompresibles, pero poquita presión sí la soportan. Fluidez, viscosidad, tensión superficial y presión de vapor son sus características más comunes.
¿ok? Para que las consideren ahí. Un líquido puede difundir o mezclarse en otro, ¿sí? De tal forma que, por ejemplo, lo podemos apreciar con sustancias de colores. Si tú pones un litro de agua teñido con rosa y luego lo mezclas con un litro de agua que no tiene colorante, vas a poder observar que se puede mezclar. Inclusive los gases también se pueden mezclar con los líquidos. El mejor ejemplo son los refrescos. Tú abres un refresco y al destaparlo se escucha el escape de gas y hay burbujas, son burbujas de dióxido de carbono. Entonces el líquido se puede mezclar, en este caso difundir en otro líquido, y un gas también se puede difundir en un líquido. ¿Ok? El estado sólido, ahí está. Cohesión entre moléculas elevadas, es difícil penetrarlos, a menos que haya mucha vibración. Partículas unidas muy fuertemente, ¿sí? Y hace que esto permanezcan fijas. Eso puede ser un cristal o puede ser un hielo, ¿sí? Al final el hielo también es un cristal, porque está en estado sólido. La vibración de las partículas aumenta con la temperatura. Si tú a un sólido le pones calor, va a empezar a vibrar. Pasas a líquido y luego a gas. Sí, de hecho esos tres estados siempre son dependientes del estado de energía. Forma y volumen constante. Y bueno, tienen figuras geométricas. Suelen formar figuras geométricas como redes. Generalmente son cristalinos y acuérdense, son incompresibles. Incompresibles, no incomprensibles, no es lo mismo. Y son resistentes a fragmentarse. Muy difícilmente puedes fragmentar una estructura en estado sólido. Por ejemplo, el hielo lo quebras, pero es difícil que se vuelva en pequeñas porciones. Lo tienes que triturar mucho. Y al hacerlo esto, por ejemplo, se vuelve líquido porque aumenta la temperatura. Ese es el estado gaseoso, miren. Si te fijas, pues aquí representamos cómo estas moléculas se están moviendo unas con otras, ¿no? O sea, literalmente están en estado de vaporización. Fuerzas de atracción son muy pequeñas, es decir, por eso están separadas, porque no se pueden unir unas con otras. No tienen cohesión, son expansibles y compresibles, ya lo habíamos dicho. Se mueven a alta velocidad y son desordenados sus movimientos. Y bueno, esto de aumenta con entropía es lo que les acabo de decir. Si tú le pones calor, se vuelven más locas todavía estas moléculas. Se mueven muchísimo. Y este es el estado plasma. Todo en estado iónico y produce estos rayos como los que vemos en las esferas esas de la feria. O de las ferias, que ya ni hay. Literalmente es el estado plasmático y por eso puse ahí el ejemplo del sol. Todo esto que ves ahí es el estado plasma. Es una nube de gas ionizado. Ese es el sol. Cuando este gas se empieza a irradiar a través del espacio, a veces pierde sus iones y ya solamente es gas en estado de helio, como quien dice. Ujú. Características, átomos ionizados, se calienta un gas y se producen los iones. Eso creo que ya se los había explicado. Ah, esto no. Al colisionar estas partículas en estado iónico, se pueden producir fluorescencia, como los tubos fluorescentes, como los tubos o los focos de neón de los coches o de los letreros. Es gas ionizado que se le hace pasar una corriente eléctrica para que choquen entre ellos. Es por eso que se produce estos colores tan característicos. Los rayos de una tormenta, ejemplo de plasma. Las auroras boreales, ejemplos de plasma. Estrellas y vientos solares como el sol. Tubos fluorescentes y pantallas de plasma. ¿Sí les expliqué cómo se hacen las pantallas de plasma que tenemos en nuestra casa o no? No. O sí, es que no me acuerdo. ¿No? Hablen, porque si no me deprimo. No, profe. Dice Moy que sí. Ah, bueno. Y Jesús, chale. Bueno, nomás rápidamente. Le meten a una pantalla de plasma, le meten un cuadrado, como una caja cuadrada, y ahí le inyectan un gas, creo que es helio.
Y entonces, esta caja cuadrada está conectada a un montón de circuitos eléctricos. Cuando tú prendes tu televisión de plasma, la electricidad calienta el gas y hace que se vean las imágenes como tú las aprecias. El gas no está distribuido en ese cuadrote, está separado en cuadritos, como cuartos, que son los clúster. Cada clúster se calienta a ciertas temperaturas y eso evita que tengamos una irradiación muy fuerte por parte de los televisores de plasma. Así es como funciona. ¿Sí? Ahora sí, vamos a clasificación de la materia. Ya vimos que puede estar en tres estados de agregación: líquido, sólido y gaseoso. Y ya vimos cada una de las características de los tres estados junto al plasma. Ahora, ¿cómo puedo clasificar la materia? Si está líquida, si está sólida, si está en gas o si está en estado plasmático, puede estar en forma pura o puede estar en forma de mezcla. Ejemplo, las mezclas generalmente van a estar fusionando muchos elementos químicos, mientras que las sustancias puras son, como quien dice, elementos químicos en su estado más puro o más elemental. Vamos a la primera parte. Aquí tenemos a la materia y dijimos puede estar en líquida, sólida o gaseosa. Puede haber sustancias puras. ¿Cuáles son estas? Son todos los elementos químicos de la tabla periódica: sodio, potasio, magnesio. ¿Se acuerdan que en una clase pasada les puse toda la tabla periódica? Aquí se las vuelvo a poner. Tabla periódica. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Todos estos son sustancias puras. Todos, 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 todos. Entonces, por eso decimos que todos los elementos de la tabla periódica son sustancias puras. También existen compuestos. ¿Cuáles son estos? Aquellos que están formados por dos o más elementos de la tabla periódica. Agua. Aquí te ponen agua. Cloruro de sodio. Cloruro de potasio. Ahí. Ese. ¿Sí? Todas las sustancias. Ejemplo, glucosa, C6H12O6. Todo lo que se forme naturalmente de la tabla periódica o químicamente, otra vez, pero soy yo, son ustedes. Soy yo. Déjenme ver qué está pasando. ¿Qué soy yo? Dice, sí, anfitrión de la reunión es el único que tiene el micrófono prendido. Qué raro. Bueno, les decía que prácticamente todo el virus en ataque. No, tengo tengo el antivirus comprado, no me digas eso. Pago 1,000 pesos al año. Sería una terrible desgracia que pagar 1,000 pesos y que te ataque un virus. Ok, entonces les decía que todo lo que se forma en la tabla periódica que reaccione naturalmente se dice que son compuestos: agua, proteínas, azúcares, todo lo que se forma en la tabla periódica. Lo que sí ya es una mezcla, que es la segunda parte, que es esta, hace referencia a a como cosas artificiales. Por ejemplo, mezclas como agua con café, alcohol con aceite, agua con aceite, ya que ya incluye dos sustancias naturales. Se dice que es una mezcla. De tal forma que siempre hay dos tipos de mezcla: las homogéneas y las heterogéneas. ¿Sí? Estos dos tipos de mezclas, pues literalmente podríamos decir que vienen de la combinación de sustancias. Entonces, la materia se clasifica en dos grandes grupos: las sustancias puras, que son todos los que vienen de la tabla periódica, y todas las sustancias que se forman literalmente a partir de los elementos de la tabla periódica. Y las mezclas ya es la unión de dos o más sustancias, ¿ok? Y hay de dos tipos: homogéneas, como el café, que pones café en la leche y no puedes ver los grumos del café, no los alcanzas a describir. O las heterogéneas, que ya las puedes describir
como una ensalada, ¿no? Los pedazos. Los pedazos grandes ya los puedes, si pones, por ejemplo, fresa con lechuga, con agua, puedes seleccionar, puedes observar claramente la separación. O por ejemplo, es agua de frutas que venden en las michoacanas, que es líquido con muchos pedazos de frutas, eso es una mezcla heterogénea. Pero las mezclas tienen que ser la unión de dos o más sustancias puras. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ya para terminar, quedaría de la siguiente forma. Tenemos, vamos a agarrar otra pizarra, mejor. Que no pite, que no pite. Ahorita voy a ver por qué está pitando. Tenemos entonces las mezclas. Bueno, vamos a ponerle clasificación de la materia. Vamos a tener el número 1 a las sustancias puras. Y el número 2 a las mezclas. Estas vienen de los elementos. Y las mezclas es la unión de dos o más sustancias. ¡Charan! Esa es la definición por excelencia entonces. Sustancia pura, la que está conformada por elementos químicos. Mezcla, la unión de dos o más sustancias. Pueden ser homogéneas o heterogéneas, como lo presentamos aquí en las diapositivas. ¿Sí? Prácticamente es la forma en que los vamos a llevar. Muy bien, chicos, pues hemos llegado al final de la clase de el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo domingo allá en presencial. Por aquí, en la zona de actividades, a lo largo de la semana, les voy a poner algunas actividades de lo que viene siendo estados de agregación de la materia y clasificación de la materia, para que los resuelvan, ¿sale? Para que estén atentos. En la sección de actividades se los voy a poner. Y al rato les subo aquí las grabaciones, la de la clase pasada y esta, ¿sale? Bueno, chicos, pues me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Lástima que no está el princeso para despedirnos, pero luego lo vamos a echar carrilla de manera presencial. ¿Sale? Cuídense mucho, hasta luego, chicos. Bye, bye. Hasta luego, profe. Cuídense, adiós.